Pues sí, profesor, hay elecciones en Venezuela el día domingo. Ayer el número 2 del chavismo, si es que se puede llamar número 2, Diosdado Cabello, dijo, si se les ocurre venir, bueno, vamos a ver qué hacemos en el aeropuerto con ellos. Hablando de los 5 expresidentes que forman parte del grupo IDEA, entre ellos la exmandataria Mireya Moscoso. Estaría yendo junto a Vicente Fox, junto a Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia del gobierno de Iván Duque, Tuto Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. No obstante, habrá que ver luego de la declaración de Diosdado Cabello si esa bienvenida que le van a dar es tal o si los dejarán pasar. Más allá de eso, como usted sabe, y aquí cuando nos dijo el presidente de la República en la entrevista que tuvimos una semana después de haber ganado la elección, la elección de Venezuela es muy importante para la región porque podría definir cuál es el futuro del movimiento migratorio que se está viviendo hoy en día en el Darién. Pero hay que entender un poco, para usted, profesor Leonardo, Melissa y los oyentes, qué significan estas elecciones y cuál es la expectativa que hay sobre ellas, tomando en cuenta que todos los poderes están cooptados por miembros o personas cercanas al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eugenio Martínez es tal vez la referencia periodística más importante que tiene ese país con respecto a temas electorales y nos acompaña a esta hora. Eugenio, gracias por estar con nosotros en Panamá en Directo. Gonzalo, un gusto escucharte. Eugenio, ¿se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral el día domingo y los resultados que emanen de él? Los venezolanos hemos aprendido a votar a pesar del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay confianza en el funcionamiento del sistema automatizado de votación, es decir, que lo que los venezolanos expresen en las urnas a través de las máquinas de votación es el resultado que se va a contabilizar. Ahora bien, sobre el comportamiento político de la autoridad electoral, sin duda hay dudas, valga la redundancia, importantes que se van a tratar de disminuir con procesos de conteo rápido, exit poll y auditorías independientes de los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es importante recordar o reiterar que las elecciones de este domingo cuentan con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años, incluyendo el tema tanto de la observación internacional como de la observación doméstica. La observación internacional se ha limitado al panel de expertos de Naciones Unidas, un grupo de 5 técnicos enviados por el secretario general de Naciones Unidas y una misión de Centro Carter de 20 personas, más una organización de ámbito nacional de observación, de veeduría electoral. No hay más, en realidad, observadores o organizaciones con credibilidad para observar el proceso, un proceso que se antoja, por usar este símil, de vida o muerte para la revolución bolivariana. Eugenio, buenos días. La expectativa que hay en torno a lo que pueda llegar a pasar, y a esto me refiero con que por un lado yo he visto varios venezolanos desde Panamá o intentar o viajar a Venezuela para poder votar a aquellos que no tienen aprobada la votación consular. ¿Cómo se está viviendo en este momento con la expectativa que hay en torno a la elección? Yo creo que es importante primero recordar a la audiencia que a pesar de la ola migratoria de la última década, estamos hablando de 8 millones de migrantes, apenas van a poder votar en el extranjero 69.000 personas, apenas 69.000. De hecho, Panamá es uno de los países que menos electores venezolanos tiene habilitados en el extranjero. Eso lo digo para que se entienda o para que se internalice la complejidad de esta elección. Evidentemente hay personas que están viajando a Venezuela, eso termina siendo más simbólico que con un impacto numérico importante. Sin embargo, dentro del país, la disposición a votar que se muestra o que se ha tabulado en los estudios de opinión pública sugiere que estamos ante un proceso que va a tener una movilización similar a la de las elecciones presidenciales del año 2012-2013, cuando votaron el 80% de los venezolanos que estaban habilitados para hacerlo. Recordar que en Venezuela el voto no es obligatorio, por eso es tan importante el tema de la disposición a participar. Yo quisiera preguntarle, Eugenio, pues ese margen de duda que puede haber.
sobre lo que emita el Consejo Nacional Electoral. Esta es la tercera elección de Nicolás Maduro como presidente. La primera con Capriles Radonsky, que hubo una diferencia muy corta entre ambos candidatos. La segunda, en la que esta oposición que hoy participa no hizo parte de la misma. Y ahora nos encontramos con un candidato que las encuestas, las más respetadas, mencionan que la diferencia que le saca a Nicolás Maduro es de 20 a 30%. Hay quienes dicen, es imposible ocultar tal diferencia de votos si eso ocurriese. La pregunta es, ¿usted ve a Nicolás Maduro entregando el poder si él pierde? Bueno, creo que nos hemos adelantado un poco en la dinámica política, Gonzalo. Evidentemente, primero hay que pasar el hito del 28 de julio. El 28 de julio, los resultados que se anuncien, bien sea en la noche o en la madrugada del 29 de julio, van a estar precedidos de una negociación express entre distintos factores políticos e internacionales. Si se anuncia la victoria de Edmundo González, vamos a entrar en un proceso de negociación mucho más complejo, porque es el proceso de negociación para garantizar el traspaso del poder. Y vamos a recordar que la elección se hace en julio, pero la toma de posesión efectiva es en enero del año 2025. Tenemos un poco menos de 6 meses para poder desarrollar toda una estrategia de negociación donde se garantice no solamente el traspaso de poder, sino también la gobernabilidad del país. Hay que recordar que en el escenario en donde Edmundo González se ha declarado ganador de la elección del 28 de julio, y asuma la presidencia del país, Edmundo González va a ser un presidente con todos los poderes en contra. El chavismo, el madurismo domina ampliamente la Asamblea Nacional, domina todos los poderes públicos, tiene la mayoría de los gobernadores y alcaldes militando en su organización. Es decir, la gobernabilidad del país depende mucho, y el traspaso de poder inicialmente depende mucho de las negociaciones que se hagan a partir del 28 de julio. ¿Qué se vota este domingo? Usted recién lo mencionaba, hablaba en torno a la oposición que podría tener si gana el candidato González. Veamos, 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político o expresan que quieren un cambio político. Así que lo que se está votando inicialmente este domingo es la necesidad de un cambio político en el país. Un cambio, sin embargo, que va a depender de los procesos de negociación posteriores a la elección. Creo que es importante entender que el costo de salida del poder de Nicolás Maduro es altísimo, el costo de permanecer en el poder de Maduro es muy bajo, y mientras esa relación no se invierta, la posibilidad de transferencia de poder es mucho más compleja. Para que esa relación se invierta, es necesario no solamente una negociación Maduro-oposición venezolana, sino Maduro-comunidad internacional. Creo que hay que ver la elección del 28 de julio como un hito dentro de un proceso muy complejo que terminaría en enero del año 2025 con un traspaso efectivo de poder, y de ahí en adelante ya entraríamos en la discusión sobre la gobernabilidad o no del nuevo gobierno. Comenta un oyente que en las elecciones anteriores se ha acusado al régimen de Maduro de robarse las elecciones y hace la pregunta que cuál ha sido la estrategia, si alteran el padrón, manipulan el conteo y cuál puede ser la diferencia en esta ocasión para evitar esas prácticas. Bueno, se ha diseñado todo un operativo de control electoral para poder auditar los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral. En líneas generales, entiendo que en redes sociales hay muchas teorías sobre cómo han sido los resultados electorales de Venezuela en el pasado. Creo que se olvida muchas veces que el control institucional que tiene primero Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, sobre las instituciones ha servido para manipular de alguna manera no necesariamente el resultado, sino la consecuencia del proceso político que viene después de la elección. La oposición ganó la Asamblea Nacional en el año 2015, pero el control institucional sobre otros poderes, en este caso sobre el poder judicial, hizo que ese triunfo se fuese diluyendo y que no se pudiera ejercer el poder plenamente desde el Parlamento venezolano, por poner un ejemplo muy concreto. Creo que la diferencia entre esta dinámica, entre el pasado y lo que puede ocurrir a partir del 28 de julio, primero, el deseo de cambio mayoritario. Segundo, la necesidad de la comunidad internacional de normalizar la situación en Venezuela,
A los principales vecinos de Venezuela, Colombia y Brasil, no les conviene que el país se vuelva ingobernable, porque los que primero van a recibir una ola migratoria masiva, una nueva ola migratoria, van a ser justamente Colombia y Venezuela. De hecho, los estudios de opinión pública, más allá de la intención de voto, también sugieren que el 40% de los venezolanos piensa que si Nicolás Maduro es reelecto, deberían considerar o van a considerar la posibilidad de abandonar el país. Estamos ante una eventual crisis migratoria, una nueva crisis migratoria, un nuevo salto en la migración venezolana, si el proceso electoral no satisface las necesidades de cambio de los venezolanos. Desde aquí se ha escuchado mucho lo ocurrido con María Corina Machado y la figura de Edmundo González es una figura completamente nueva. ¿Podemos contar quién es y cómo llega a ser candidato a la presidencia? Bueno, Edmundo González es, digamos, es un accidente, en el sentido que Edmundo González siempre ha tenido un rol muy de bajo perfil dentro de la oposición venezolana. En algún momento fue quien se encargó de las relaciones internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática, especialmente en Europa, de hacer lobbying, ciencia, a nombre de la oposición venezolana. Es diplomático de carrera. Edmundo González llegó ahí a última hora, recordando que el gobierno venezolano no permitió que María Corina Machado se postulara como candidata y que las personas que María Corina Machado había escogido de su entorno, había seleccionado de su entorno para sustituirla en los instrumentos de votación, tampoco se les permitió participar. Edmundo González llegó ahí en un consenso muy rápido para ganar tiempo. Ese consenso se ha convertido en permanente. Tiene Edmundo González la virtud de ser un gran negociador, de ser una persona que ha logrado consensos importantes en la oposición en el pasado. Eso puede ser un aval para el rol que va a jugar a partir del 28 de julio. Ahora bien, sea Edmundo González o fuese otro nombre, también hay que decir que la oposición llega, la primera opción de triunfo a esta elección, por el aval que le otorga María Corina Machado a esa candidatura. El aval que ha otorgado Machado es indispensable porque así como hay 8 de cada 10 venezolanos que quieren un cambio político, Machado, sin entrar en mucho detalle, es la persona o la lideresa que en este momento está aglutinando ese deseo de cambio. A ver, Eugenio, ¿qué pasa con una victoria de Nicolás Maduro? Le hago la pregunta porque un oyente me dice, entonces, según lo que dice nuestro invitado o su invitado, la única forma en que Nicolás Maduro gane es que haya un movimiento turbio en las elecciones. ¿Usted cree que a portas de lo que va a ocurrir el 28 de julio puede haber un cambio radical en la posición de las personas con respecto a su voto? No parece posible que el venezolano cambie su intención de voto, por lo menos es lo que se ve en los estudios de opinión pública. Lo que sí puede ocurrir es que la disposición, la capacidad de votar sea influida por el control institucional que tiene el gobierno venezolano. Quiero que se vea muy sencillo. A más participación, mayor opción de triunfo tiene Edmundo González. A menor participación, la posibilidad que Nicolás Maduro, con el control institucional que tiene, cierre la brecha con Edmundo González es significativamente alta. Ahora bien, independientemente del resultado que se anuncie el domingo o el lunes en la madrugada, Venezuela va a entrar a una nueva dinámica de negociación, porque en el supuesto que se anunciase ganador a Nicolás Maduro, va a ser muy complejo por la forma en que se ha organizado esta elección, que la comunidad internacional le dé el reconocimiento que necesita Maduro para esta elección. Y este no es el año 2019. La capacidad de Maduro de liderar un gobierno que vuelva a ser de alguna manera excluido del mundo ha caído significativamente después de la invasión de Rusia a Ucrania, especialmente por la dinámica petrolera. Así que en líneas generales, independientemente de lo que se anuncia el domingo, entramos en una dinámica de negociación con incentivos diferentes, evidentemente. Si Maduro es el señalado como ganador por el Consejo Nacional Electoral,
y la oposición no tiene evidencias o no logra demostrar que ese no sea el resultado, porque ese también es otro tema a considerar, independientemente del resultado, vamos a entrar en una negociación muy compleja para garantizar la gobernabilidad del país. Basado en su respuesta, yo le hago la consulta, ¿por qué el venezolano tiene que salir a votar? Por la incredulidad, hay quienes son incrédulos y continúan esa no narrativa, sino retórica de que en Venezuela no se puede ir a votar. Teniendo en cuenta usted, Eugenio, que en Panamá hay una comunidad importante de venezolanos, que lamentablemente, me incluyo, no podemos ir a nuestro país a ejercer el derecho al voto, ¿por qué es importante que el venezolano vote el domingo? Comenzaste la conversación, Gonzalo, hablando de que esta es la tercera elección de Maduro. La primera la ganó con un margen muy pequeño contra Enrique Pérez Radonsky, 2 puntos porcentuales, un poco menos de 200.000 votos. La segunda elección de Maduro, la de 2018, la ganó porque no tuvo contrincantes, porque la oposición no quiso participar. En esta elección, la oposición ha decidido participar y está haciendo que Maduro se equivoque. Está haciendo que Maduro rompa puentes con sus principales aliados ideológicos. Ha roto puentes con Lula ayer, ha roto puentes con Petro, incluso le retiró la invitación como acompañante político al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por decir simplemente que si pierde hay que aceptar el resultado. En fin, hay que participar porque la elección genera procesos de ruptura internos dentro de la coalición gobernante. Este no es un proceso democrático, esta no es una elección normal, es una elección que es parte de un movimiento mucho más complejo que lo que buscaría o lo que se buscaría con la participación masiva, es que se generen quiebres en la coalición gobernante y a partir de esos quiebres incentivos suficientes para negociar que el costo de salir del poder baje y el costo de permanecer en el poder aumente significativamente. Cierro con esto. A más participación, la posibilidad que el control institucional que tiene Maduro sirva para revertir la brecha es menor que si la participación es baja. Si la participación es baja, es decir, el venezolano decide no ir a votar el domingo, es muy sencillo para Maduro ganar una elección con el control institucional que tiene, como ya hizo en el año 2018. ¿Existe una oposición unida en este momento en Venezuela? Porque siempre se le ha criticado a los otros candidatos opositores de otras elecciones aparecer como los grandes salvadores del país para luchar contra Maduro o contra Chávez en su momento, pero había mucho fraccionamiento entre los que integraban esa oposición. Bueno, la oposición ha llegado inusualmente unida a esta elección. Ha sido bastante pragmática la posición de la mayoría de los líderes opositores, incluyendo la de María Corina Machado. La María Corina Machado de 2024 es totalmente diferente a la María Corina Machado de 2018 o la María Corina Machado de los años previos a 2018, pero en líneas generales la oposición llega aglutinada en torno a la necesidad de un proceso de cambio o de abrir la posibilidad de un proceso de cambio o de negociación para la transferencia de poder a partir del próximo lunes. Entonces, Eugenio, ¿cuál sería el papel de María Corina Machado si Edmundo González gana? Porque aquí lo que se pudiese ver del lado del chavismo, el argumento es que Edmundo González es el delfín de María Corina Machado. Es una pregunta interesante, Gonzalo, porque la gobernabilidad del país va a depender de cambios institucionales importantes. Si la decisión dependiera de la persona con la que están hablando, se traspasa el poder, se empieza a hablar de justicia transicional, se dan garantías de sobrevivencia política al sector del chavismo o madurismo que necesita esas garantías de poder continuar haciendo vida política en Venezuela. Se establece un estatuto electoral especial y se adelantan todas las elecciones, especialmente la parlamentaria, para que el Parlamento designe nuevos poderes. Y a partir de ahí se abre un proceso de relegitimación de todas las autoridades, incluyendo a la Presidencia de la República, para darle posibilidad a María Corina Machado que formalmente pueda competir por la presidencia
de la República. Ese sería mi ideal de proceso político en este momento. Eso no necesariamente es lo que se va a hacer. En todo caso, ayer Edmundo González decía que María Corina Machado va a tener el cargo que ella quiera dentro del gobierno que él encabece, si fuese el caso. Es una declaración políticamente correcta. Sin embargo, no hemos llegado a ese debate. Lo que sí es cierto es que cualquier decisión que tome Edmundo González al inicio de un eventual gobierno tiene que tener el aval público de María Corina Machado, porque si no va a ser una decisión que va a costar mucho internalizar o que sea internalizada por el elector venezolano. Eugenio, buenos días. Buenos días. Le he escuchado atentamente porque yo me identifico tanto con la lucha en contra de la dictadura de Venezuela. Y me identifico por múltiples razones que yo le he explicado a los oyentes N veces en este programa. Porque Venezuela es un país altamente solidario de nosotros los panameños cuando luchamos contra la dictadura de Noriega. Tan solidario que tanto Carlos Andrés Pérez como Luis Herrera Campins hicieron causa común para apoyar a los que estábamos en la lucha contra la dictadura. Y me identifico también porque, como yo le he contado a los oyentes, mi formación política e ideológica la recibí precisamente en Caracas, Venezuela. Y también porque aunque no fui parte del exilio, muchos panameños sí fueron a Venezuela a pasar su exilio. Pero también porque era un país que no solamente exportaba petróleo, sino también exportaba democracia. Y por eso yo lo he escuchado atentamente, porque sí tengo que hacer un reclamo. Me parece impresionante en negativo que de 8 millones de venezolanos que integran esa diáspora venezolana, tan solo 69,000 estén habilitados para votar. Es decir, asumo que no se inscribieron, o como dice Gonzalo, pues porque no creen en el sistema. Pero usted acaba de dar la nota clave para los que tenemos alguna experiencia electoral en dictadura. Si menos gente vota, más fácil es hacer el fraude. Si mucha gente vota, se dificulta el fraude. Y eso lo vivimos en Panamá. Las elecciones fueron el 8 de mayo del 89. Y el 10 de mayo Noriega no le quedó de otra que anular las elecciones porque la avalancha de votos, que fue como una proporción de 4-1, si no recuerdo, no le quedó de otra que anular las elecciones. Y bueno, después vino la desgracia de la invasión. Pero no deja de sorprenderme de que tantos millones de venezolanos fuera de Venezuela no hayan hecho lo necesario para poder votar desde sus países. ¿A quién le atribuye eso? No, pues, profe, es que le voy a dar la palabra a Eugenio. No es que no hicimos lo necesario, es que fue imposible hacer algo. Sí, porque el gobierno, Eugenio me corregirá, hizo todo lo que estaba en sus manos para evitar que la gente se inscribiera, al menos en países en donde hay consulados, porque recuerde que hay países en donde ni siquiera hay consulados, Eugenio. Sí, bueno, primero, en Panamá solamente están habilitados para votar 1.814 personas. Eso es lo único los únicos venezolanos, numéricamente hablando, que pueden votar en Panamá. Pero es que la diáspora no es que no quiso inscribirse para votar, es que las condiciones legales y las condiciones logísticas para inscribirse eran prácticamente imposibles de superar. De hecho, el global son 69,000 personas que pueden votar. Ahora, vamos a disgregar ese número para que se vea lo complejo del proceso. De esas 69,000, solo 508 lograron inscribirse en 2024 para votar fuera de Venezuela. Las otras, las 68,000 restantes, están inscritas desde el año 2012. Entonces el dato es aún más grave, porque si en la última década migraron 6 millones de personas, de esos 6 millones de personas que migraron en la última década, solo 508 lograron inscribirse como nuevos votantes y apenas 6,000 lograron cambiar su centro de votación de Venezuela al país donde se encuentran. ¿Por qué ocurrió esto? La legislación venezolana exige que para votar fuera de Venezuela hay que tener residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia. El gobierno venezolano ha llevado eso al extremo de hay que demostrar residencia legal permanente. Hay que demostrar residencia legal permanente con
un mínimo de 3 años de haber sido recibida. Hay que tener residencia legal permanente y pasaporte venezolano vigente, además de otros trámites consulares. De hecho, los 2.5 millones de venezolanos que el gobierno colombiano reconoce como con permanencia legal de residencia en suelo colombiano, el gobierno venezolano no considera como válido el documento que le emite el gobierno colombiano a los venezolanos que están en Colombia. Para que se entienda, Colombia considera que tiene 2.5 millones de venezolanos con TPS o con lo similar al TPS en Estados Unidos, y el gobierno venezolano ni siquiera admitió ese documento como válido para que esas personas pudiesen inscribirse para votar. En líneas generales, no es que el venezolano no quiso, es que sinceramente no lo dejaron, entendiendo que el grueso del voto de la diáspora puede ser contra Maduro. Y eso nos lleva a la elección, perdón si me estoy encadenando en esto, a la elección del año 2013, Maduro-Capriles. Maduro le ganó a Capriles por 200.000 votos. En esa elección ya se quedaron por fuera 800.000 venezolanos fuera del país que no lograron inscribirse. Aquí siempre podemos suponer que los votos que necesitaba Capriles para ganarle a Maduro simplemente se quedaron fuera del sistema porque no se les permitió participar. Fíjese, profesor Eugenio, yo tengo una última pregunta para usted. Venezuela no puede ser su hogar, no porque usted quiera que no sea su hogar, es que no se lo permiten. Y el día de ayer, nuevamente, Diosdado Cabello arremete contra usted, como ya lo ha hecho en su momento Jorge Rodríguez. ¿Qué se siente haber tenido que salir del país por presiones, en este caso gubernamentales, como ya sabemos que actúa de alguna u otra forma el chavismo? A ver, sobre el tema de Diosdado Cabello, yo nunca he llamado para poner en auto. Diosdado Cabello me acusó ayer de ser parte de una estrategia para llamar a protestas de calle si Nicolás Maduro gana la elección. Como le comenté públicamente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en un intercambio que tuvimos a través de la red X, la confianza en los resultados no es un acto de fe. En un proceso electoral, la confianza en los resultados viene dada porque esos resultados sean auditables. Y en el caso de Venezuela, la auditabilidad de los resultados viene dada porque se publiquen datos por centro y por mesa, y porque los testigos de los candidatos que participan puedan tener acceso a las actas de escrutinio para poder comparar lo que se vio en las mesas con lo que anuncia la autoridad electoral. Pero más allá de eso, aquí nadie está pensando, sinceramente, en generar una agenda de violencia, porque eso no le sirve a nadie, eso no le funciona a nadie. Aquí lo que va a ocurrir, independientemente, insisto en esto, del resultado del domingo, es que a partir del domingo se inicia una nueva dinámica de negociación con motivaciones diferentes. Si gana Edmundo González, así las gana Nicolás Maduro. Pero Venezuela entra en una nueva etapa, especialmente para garantizar la gobernabilidad del país. Pues Eugenio Martínez, tal vez la referencia periodística en temas electorales en Venezuela. Agradecidos por estos minutos para con los oyentes de Panamá en Directo.